Perfecto. Vamos a dar inicio. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Chico Urrutia. Hoy los voy a estar acompañando para hablar acerca de apalancamiento y riesgo. Recordemos que esta es la parte 2 del curso Relámpago. El día de ayer mi compañero Joseba ya inició con la parte número 1, que era sobre un tour de la plataforma. Si tienen alguna duda acerca del tour de la plataforma, de cómo abrir un botón, cómo abrir una operación, por favor diríjanse a la biblioteca de webinars. Allí ustedes van a poder ver el registro de video de este webinar y así poder repasar por si alguno no pudo ir el día de ayer o quiere volver a ver algo que quizás no pudo terminar de entender. Bien, entonces ya habiendo dicho esto, pues también pasemos a lo que ustedes conocen habitualmente, es el aviso de riesgo. Como ustedes saben, las operaciones en divisas se hacen utilizando márgenes. Hoy vamos a entender qué es esto, porque trae consigo un alto nivel de riesgo. Vamos a conocer cómo gestionarlo, cómo mirarlo, cómo vigilarlo. Esto no es apto para algunos inversionistas, porque el alto nivel de apalancamiento que también ofrece y que vamos a ver el día de hoy, que ofrece el mercado, puede favorecerlo o también actuar en su contra. Recordemos que cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra fuente de información proporcionada en esta presentación es suministrada como comentario general sobre el mercado y no constituye asesoramiento para invertir. También digamos que los resultados históricos, los resultados pasados de los precios o comportamientos no son garantía de que así van a ser en el futuro. Perfecto. Igualmente también aprovecho para decir que pues todas las preguntas que tengan, por favor escríbanmela a través del chat. Yo voy a abrir constantemente, cada cierto tiempo, para no interrumpir, un espacio de preguntas. Las vamos a ir resolviendo de manera de lista. También al final del curso de hoy va a aparecer como una encuesta. Allí les agradecería que se acuerden de mi nombre, de Chico Urrutia, y que si la pueden completar haciendo las diferentes sugerencias y calificaciones del webinar. Así, teniendo en cuenta sus observaciones, podemos trabajar en conjunto e ir mejorando de la mano. Es importante también escucharlos e ir incorporando las sugerencias que ustedes me mencionan. Muchas veces me dicen lo del tema de las estrategias. Hay que recordar que el día de mañana, en la parte 3 del curso Relámpago, vemos estrategia. El día de hoy, como es meramente apalancamiento y riesgo, para no distraernos con otros temas, porque muchas veces el apalancamiento genera muchas dudas, también la gestión, y es un tema muy importante. Entonces, para no desviarnos, yo nunca toco estrategia en virtud de lo que les acabo de mencionar. Igualmente también les voy a dejar por el chat el correo info@diariofx.com por si tienen alguna duda que no tenga que ver con el webinar o que quieran profundizar algo adicional y quizás por el tiempo no lo podamos hacer. Entonces escríbanos a info@diariofx.com. Bueno, ya habiendo dicho esto, continuemos con la parte que nos convoca y que más nos interesa, que sería la lista de lo que vamos a ver el día de hoy. Pues hoy aprenderemos la definición de margen, vamos a asociar y entender mucho mejor por qué aparece en el aviso de riesgo y por qué es tan importante, cómo incide en nuestro trading principalmente y cómo vigilarlo a la hora de tomar decisiones de ingresar al mercado. También hoy vamos a hablar acerca un poco de la definición y cálculo del apalancamiento. Muchas veces es un término ambiguo, un término bastante abstracto. Quizás a veces pensamos de que lo entendemos, pero cuando lo llevamos a la práctica realmente no lo tenemos muy bien consolidado el concepto. Entonces hoy lo vamos a aprender a calcular de una manera práctica
y así poder ir teniendo una mejor gestión de nuestro riesgo. También vamos a discutir la apropiada administración del dinero, vamos a ver cuál es el tamaño del lote recomendado, principalmente con base en los márgenes y apalancamiento. También vamos a ver cuál es la gestión del riesgo recomendada, ya con base en investigaciones previas que se ha desarrollado en FXCM. Y por último, los rasgos de los traders exitosos. Esos rasgos, pues, se los menciono inicialmente, están involucrados en todos los temas anteriormente mencionados. Allí van a estar incluidos implícitamente. Entonces, ¿cuáles son esos tips? Al final los vamos a ir viendo, los vamos a recopilar también en el resumen. Bien, entonces iniciemos ya más en materia. Aquí, como ustedes se fijan, estamos en la estación de operaciones. Esta es la Trading Station de FXCM. El día de ayer, como bien les decía, se dio el tour de la plataforma. Y si recuerdan, cuando estamos en cotizaciones avanzadas, nosotros podemos comprar o vender un instrumento financiero, ¿verdad? Haciendo simplemente clic, ya sea en vender o en comprar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si pienso que en el euro dólar está a la baja, puedo vender. Si pienso que en el oro acaba de hacer un rebote, ahora que estoy revisando el precio, acaba de hacer un rebote, entonces, por ejemplo, puedo comprar, o viceversa, en los diferentes instrumentos en los que voy a encontrar. Yo puedo tomar ese tipo de decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí en el euro dólar, digamos que seguimos el sesgo más amplio en un contexto diario que es bajista, entonces pongo vender, ¿verdad? Entonces, cuando yo vendo, me aparece este cuadro de confirmación. Este cuadro de confirmación, si ustedes lo recuerdan, me habla y me dice información acerca de la operación que estoy a punto de realizar. Es importante tenerlo en cuenta por los diferentes aspectos que nosotros podemos decidir. Pero principalmente el día de hoy nos vamos a concentrar en este espacio. En este espacio en el que nos habla del monto, el que nos habla del valor por pip, y que nos habla del USDMR, que es el margen usado o used margin en inglés, o el margen retenido, también lo podemos llamar así. Se los digo de diferentes maneras para que no haya espacio para confusiones. Entonces, comencemos. ¿Qué es el margen? El margen es la cantidad de dinero mínima que yo necesito tener en mi cuenta para poder abrir una operación de este tamaño. Por ejemplo, aquí está el monto en miles. Entonces necesito, por ejemplo, para abrir una posición de 10.000 euros, porque el euro está en la base, entonces esto está en M, son 10.000 unidades. Para abrir 10.000 euros necesito tener como mínimo 80 dólares en mi cuenta. Por ejemplo, en esta cuenta demostrativa yo tengo aquí 10.000 dólares. 10.000 dólares tengo en mi cuenta demostrativa. Es suficiente para soportar los 80 dólares que me exige la operación para poder abrir 10.000 unidades de euro. Bien, entonces hasta aquí está todo claro, ¿correcto? Es fácil de entender. El margen no es un cobro, o sea, estos 80 dólares no es un costo para el trader. Es simplemente como un pie de fe. Esa cantidad uno la necesita mínimo para abrir esta posición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya empieza a relacionarse un poco con el apalancamiento. Luego lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. Pero bueno, aquí, por ejemplo, se concibe, diría yo, uno de los errores principales de los traders a la hora de poder operar sus cuentas, o una de las mayores confusiones. Y es que piensan
que porque el margen usado es muy bajo, entonces por ejemplo aquí me exigen nomás $80 y yo tengo 10.000, entonces dicen yo puedo abrir muchas más operaciones o una operación mucho más grande. Entonces por ejemplo si abro 100.000 unidades de euro, simplemente voy a tener un margen retenido de $800. Entonces yo digo, bueno, me van a retener $800, aún puedo abrir una operación mucho más grande. Entonces quizás puedo decir, puedo abrir una operación de 1.000.000 de euros. Y ahí me retienen, por ejemplo, $8.000. ¿Qué significa que me retengan? Vamos a verlo también un poco de manera más práctica. Cuando yo hablo de que se me retienen, por ejemplo, aquí, en esta pestaña de cuentas, donde veo lo relacionado a mi dinero, a mi cuenta que yo he depositado, al dinero que he depositado en mi cuenta, perdón. Entonces, yo tengo un valor líquido. Por ejemplo, aquí digamos que yo deposité $10.000 en mi cuenta. Yo quiero abrir una posición de 1.000.000 de euros. Y aquí me dice que para abrir 1.000.000 de euros, yo necesito tener $8.000 en mi cuenta. Y los tengo. Tengo 10.000, los soporta. Entonces, si yo abro esta operación, si hago clic en aceptar, este margen usado me va a aparecer acá. Me va a aparecer un margen usado de $8.000, ¿verdad? ¿Y cómo obtengo el margen libre? Muy fácil. El margen libre va a ser el resultado de este valor líquido menos el margen usado. Me va a dar este valor líquido, este margen libre, perdón. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo $10.000 en mi operación y me retienen 8.000, me van a quedar $2.000 de margen libre. Esto se los digo de manera teórica, porque en la práctica les debo descontar lo del valor por pip, lo del spread. Entonces va a ser, el margen libre va a ser igual al valor líquido menos el margen usado menos el spread, y me va a dar el margen libre. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer la prueba inicialmente. Hago clic, digo que quiero abrir, por ejemplo, 1.110.000 euros. Quiero comprar 1.110.000 euros. Se me van a retener $8.800. Me deberían quedar 9.200 menos el spread. Entonces vamos a hacer. Por ejemplo, si se fijan acá que, por ejemplo, el margen usado fue el que nos apareció y el margen libre va a ser los 1.200 menos el spread, entonces se me da aproximadamente $900. También me dice porcentualmente cuánto es el margen libre. ¿Y por qué es tan importante este margen libre? Porque este margen libre es el que me va a soportar las fluctuaciones del mercado. Si este margen libre llega a cero, se me va a cerrar la operación con un margin call. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven este cuadro que inmediatamente abrió una operación muy grande y eso quiere decir que se me abrió una alerta de margen. Entonces, me dice, cuenta XXX de margen libre es inferior al 30%, deposite fondos o cierre posiciones para aumentar el margen libre, es lo que les estoy diciendo. Perfecto. Entonces, yo aquí pongo OK, cierro esta operación. Por ejemplo, miren cómo se ha bajado de rápido. Aquí, por ejemplo, se me cerró la operación. Margin Call Account. Y, por ejemplo, allí, si se dan cuenta, perdimos $1.000. Perdí $1.000, no sé, ¿en cuánto? ¿2 minutos? Entonces, aquí ustedes empiezan a ver, bueno, ¿qué pasó acá? Perdí $1.000 ¿en cuánto? ¿En 1 minuto, por ejemplo? Y aquí yo les digo, bueno, aquí por ejemplo nos apalancamos en exceso. Aquí cometimos un gran error a la hora de utilizar la herramienta del apalancamiento. Utilizamos la mayoría de nuestro margen, o sea, de nuestro valor líquido disponible. Lo utilizamos casi, lo retuvimos casi y el margen libre quedó muy bajo. O sea, el colchón para soportar fluctuaciones fue muy pequeño. Por lo que cualquier movimiento en contra nuestra se nos iba a comer el margen libre naturalmente.
Entonces por eso se nos iba a cerrar la posición, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vuelvo a hacer la operación con 1.100.000 dólares, ya no voy a poderla abrir, ya mi valor líquido me descontó y tengo 8.700 dólares, ya perdí toda esa cantidad de dinero en tan poco tiempo. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Obviamente, no nos asustemos, hay maneras de controlarlo. Por ejemplo, aquí nosotros estamos extremadamente apalancados, ya no puedo abrir una operación tan grande. Vamos a abrir, por ejemplo, 900.000 euros. Aquí sigue siendo muy grande y aquí me estoy apalancando en exceso. Por ejemplo, quisiera que alguien me dijera por qué cree que se está apalancando en exceso. Pues muy fácil, nos estamos apalancando porque si se dan cuenta, nosotros acabamos de abrir una operación de 900.000 euros cuando nosotros en nuestra cuenta aproximadamente tenemos 9.000. ¿Verdad? Entonces tenemos 9.000 dólares, 8.700 dólares y abrimos una operación de 900.000 euros. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos viendo que estamos apalancados, tenemos un gran margen retenido, un gran margen usado, y el margen libre nos queda muy débil. Entonces, por ejemplo, aquí para medir la distancia que nos queda, por ejemplo, para un margin call, cuando tengo una operación abierta, es mucho más fácil que cuando tengo muchas. Por ejemplo, aquí tengo el margen libre, que es de 1.183, 1.100 o 1.200 dólares, por ejemplo. Lo divido entre el valor por pip, que por ejemplo aquí es de, me decía que de 90 dólares por cada pip. Entonces, si lo divido por el valor por pip, me va a decir que si hay, por ejemplo, un movimiento en mi contra de 13 unidades de pip, de 13 pips, mi operación va a llegar a 0 y se me va a cerrar por un margin call. Eso fue lo que pasó ahorita. Qué bueno que pasó el ejemplo en vivo para que ustedes se fijaran bien cómo empieza a incidir con los tamaños del lote, cómo empieza a incidir también el apalancamiento. Por ejemplo, aquí nosotros cómo calculamos el apalancamiento. Yo abrí, por ejemplo, esta posición de 900.000 euros, ¿verdad? La observamos acá, 900.000 euros. Es la base, el valor por pip es de 90 dólares, siempre nos los va a indicar en la moneda base en nuestra cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos? Sabemos que nosotros abrimos 900.000 euros, ¿verdad? Si lo multiplicamos por el valor que cuesta un dólar, que cuesta un euro en dólares, en términos de dólares, me va a dar en dólares, lo paso a dólares, ¿verdad? Entonces sería 1,2651. Aquí hago la multiplicación y esta operación me equivale a 1.138.000 dólares, ¿verdad? Entonces ya lo pasé a dólares el tamaño de mi posición, de mi operación. Si lo divido entre mi valor líquido, por ejemplo, aquí se fijan que son 7.800 dólares. Aquí me está indicando que estoy apalancado 145 veces. Si lo redondeo un poco, se me daría 146. Eso es una gran cantidad de apalancamiento. Aquí ya confirmamos dos cosas. Confirmamos, bueno, de que el apalancamiento sirve. Aquí, por ejemplo, estamos apalancados ya 145 veces a 1. Y la segunda cosa que confirmamos es que un alto apalancamiento nos puede llevar a ganar mucho, pero también nos puede llevar a perder mucho en muy poco tiempo. Entonces esto es lo que nosotros a veces no tenemos cuidado. Decimos, bueno, podemos apalancarnos mucho, podemos apalancarnos 200 veces a 1, 400 veces a 1, XX veces a 1, pero no se fijan en este riesgo. Perfecto. Entonces vamos a ver cuánto es el tamaño recomendado entonces. Bien, ahorita voy a poner la ecuación, por ejemplo, de cálculo de apalancamiento, no se preocupen. Entonces, lo que les decía, vamos a ver qué significa. Por ejemplo, cuando dice que estoy apalancado 145 veces, quiere decir que si, por ejemplo, la divisa se mueve un 1%,
mi cuenta va a tener un movimiento de un 145%. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el mercado se mueve en mi contra un 1%, en mi contra se va a mover un 145%. ¿Qué quiere decir? Que hubiese perdido el 100% de mi cuenta y hubiese quedado debiendo un 45% extra. Sin embargo, como hay cierres por margin call, obviamente uno nunca queda debiendo dinero ni a FXCM ni al mercado. ¿Bien? Pero esa es la relación. Obviamente, si les va bien y se mueve un 1% a su favor, pues ustedes van a ganar un 145% de su cuenta. Van a duplicarla y más la cuenta en un poco, pues con un movimiento bastante pequeño. ¿Bien? Entonces, lo que les decía, bueno, con base en investigaciones de FXCM, nosotros hemos encontrado tamaños óptimos de la operación, en las cuales nos indican de que si yo tengo, por ejemplo, $8,000 en mi cuenta, lo máximo que yo debo exponerme dentro del mercado es 10 veces esta cantidad. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Por ejemplo, teníamos $8,000 y estábamos abriendo posiciones 145 veces más grandes. Son 1.160.000, me da aproximadamente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice la regla? La regla nos dice que no debemos sobrepasarnos más de 10 veces a 1. O sea, que en vez de 145, multiplicarlo por 10 veces. Que nos dé $80,000. Esa es la cantidad máxima de exposición que deben tener todas, o la suma de todas nuestras operaciones que tengamos dentro del mercado. Eso es lo que hemos identificado ya con investigaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que, por ejemplo, nosotros, para encontrar una operación óptima dentro del mercado, nosotros debemos calcular cuánto equivalen esos $80,000 dentro de nuestro mercado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, esto para pasarlo, muy sencillo, por ejemplo, si $80,000 es mi máxima exposición al mercado, lo divido entre 1,2644 o 40, que está ahora el dólar, me va a dar el tamaño máximo de operaciones en euros. Por ejemplo, si quiero abrir el euro, entonces tendría que abrir una operación que no me supere, por ejemplo, 60.000 euros. Esa debería ser la máxima exposición que yo debería tener dentro del mercado. Y aquí, por ejemplo, el margen usado, si se fijan, es bastante pequeño, pero eso es lo máximo que deberíamos tener de margen retenido, porque si yo abro, por ejemplo, esta operación de 60.000 euros, comprándolo a 1,26 por dólar, quiere decir que se me va a retener $480 acá, pero voy a tener un margen libre muy grande. Un margen libre muy grande, que nos va a soportar las fluctuaciones que no soportaron cuando estábamos excesivamente apalancados. Aquí, por ejemplo, el valor por pip es de $6. Ese es el valor por pip. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular cuánto tendría que moverse el mercado en mi contra para tener un margin call, tendríamos que dividir el margen libre, que son $7.500 aproximadamente, entre $6. Tendría que moverse 1.250 pips en nuestra contra, y eso es muy improbable. Tendría que moverse aproximadamente un 10% la divisa únicamente, y eso es muy difícil que suceda en un corto periodo de tiempo. O sea, es muy improbable, es casi probabilidad cero. ¿Bien?
Entonces, ¿qué significa? No apalancarnos más de 10 veces a uno. Eso es el mensaje principal que quiero dejar. En este momento voy a dejar un poco la lámina donde podemos ver la ecuación, la sencilla ecuación de el apalancamiento. Los montos combinados es la sumatoria de las operaciones. Quisiera abrir un espacio para preguntas. Por favor, háganmela saber en este momento. Escríbanmela para irla leyendo y respondiendo. Estamos hablando de los 1,82. Perfecto. Bruno me pregunta que por ejemplo, ¿qué sucede si yo abro con otra divisa? ¿Verdad? O por ejemplo aquí abro la libra esterlina yen japonés. Entonces, por ejemplo, si yo abro aquí una operación de 10.000, por ejemplo, 10.000 libras esterlinas que voy a comprar con yenes japoneses, lo que yo tendría que hacer es tomar el valor de las libras esterlinas y dividirlo entre el valor del dólar. Aquí tendríamos que buscar, por ejemplo, este valor de libra frente a dólar. Entonces yo allí sabría que, por ejemplo, si abro una operación de 80.000 libras esterlinas, dividido ese 1,60, porque mi cuenta está en dólares, entonces tendría que dividirlo entre 1,67, por ejemplo. Y eso me daría como la operación óptima que yo debería abrir. ¿Bien? Entonces eso es lo que yo debería abrir. Por ejemplo, acá 50 sería la operación máxima que yo debería abrir con este capital que yo tengo en este instante dentro de mi cuenta. Perfecto. Quisiera saber si les quedó claro, si te quedó claro. Ok, muy bien. Entonces empecemos a ver un poco más Daniel me pregunta, bueno, Daniel me pide que vuelva a hacer el ejemplo de ahorita. Vamos a ver, ya les apareció. Como les había mencionado, como ustedes se dan cuenta que aquí nosotros tenemos una cuenta en dólares, por ejemplo, si la tuviéramos en euro, si estamos en España o cualquiera que la quiera tener en euro, entonces veríamos euros, pero en este caso hagámoslo con dólares. Entonces, por ejemplo, si yo abro una operación de libra yen japonés, por ejemplo, entonces aquí yo hago clic y yo aquí me fijo que voy a comprar, como siempre voy a comprar la base, por ejemplo, si fuera a comprar. Entonces yo tengo que saber en cuánto está la libra frente al dólar. ¿Por qué frente al dólar? Porque en dólar está nuestra cuenta y nosotros queremos llevar todos estos montos a la moneda de nuestra cuenta. No importa si lo hemos comprado ya en japonés, kiwi, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que tenemos que llevar todo a dólares y sumarlos al final. Cuando los sumemos, allí nosotros lo vamos a dividir entre nuestro valor líquido y eso nos va a dar el valor de apalancamiento, que es lo que me acaba de preguntar José. Perfecto. Pero entonces, lo que les decía para el ejemplo de Daniel, aquí por ejemplo nosotros decíamos que 10.000 unidades
o volvemos a hacer lo mismo que hicimos ahorita con el euro. Yo tengo, por ejemplo, $8.000 en mi cuenta, redondeados. $8.000, lo multiplico por 10 veces, que es el tamaño máximo que yo debo exponer mi cuenta según las investigaciones. Ese debe ser el tamaño máximo de mi operación, $80.000. Pero como por ejemplo, aquí yo estoy hablando desde libras, pues tengo que llevar el valor a libras. Esto ya es como una regla de 3 simple, no es matemática muy avanzada. Entonces es simplemente hacer la conversión. En este caso tendría que dividirlo entre lo que me cuesta una libra. Entonces en este momento está en 1,608, por ejemplo, 1,608. Y eso me va a dar el tamaño aproximadamente del monto de libras que yo debería comprar o vender o entrar en esa posición. Entonces, por ejemplo, aquí me da muy redondeado en el 50, 49.751. Entonces aquí yo, por ejemplo, pondría 50. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo abro esta operación ahora, esta operación, aquí, por ejemplo, ya tendría dos operaciones abiertas, una con 60.000 unidades de euro y otra con 50.000 unidades de libra. Entonces, ¿cómo haría la sumatoria de los montos nocionales? Entonces, 60.000 multiplicado por 1,265, que está el dólar actualmente, me da 75.900. Acordémonos de este valor. Bueno, no, 75.900. Abramos otra calculadora y hacemos para esta operación. Entonces sería 50.000 por 1,68, que está la libra frente al dólar, para llevarlo todo a dólares, me daría $80.400. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, sumamos, estos serían nuestros montos nocionales. Aquí tenemos todo en dólares, nos equivale esto en dólares. Aquí, por ejemplo, sumamos los 80.400 y me da que la combinación de operaciones abiertas me da $156.300. Si lo divido entre lo que tengo en mi cuenta, que son aproximadamente $8.000, me dice que estoy apalancado 19,5 veces, o sea, 20 veces a 1. Nos empezamos a exceder en lo que nosotros recomendamos de exposición. No es tan exagerado como el 145 ahorita, pero siempre debemos procurar no sobrepasarnos de más 10 veces a 1, pero entonces aquí ya lo observamos y nos coincide muy bien al 20, porque intentamos abrir 10 veces acá y 10 veces lo máximo, pero a 10 veces, entonces nos está coincidiendo bien. Pero bueno, para ver este ejemplo, recuerden que eso va a quedar registrado en nuestras láminas, en nuestros videos de la biblioteca de webinars. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer un análisis un poco más detallado de cómo influye el tamaño de nuestra cuenta versus la rentabilidad. Perfecto. Aquí nosotros estamos viendo este gráfico que habla de la rentabilidad de dinero por dinero en la cuenta. ¿Verdad? Aquí en el vertical, en las barras, nos va a decir un nivel de cuentas que fueron rentables. No es como una rentabilidad por cada cuenta, sino cuentas que fueron rentables. Y aquí están los rangos del tamaño de la cuenta. Entonces, por ejemplo, vemos que el primer grupo de $0 a $1.000, 999, fueron rentables un 21%. El segundo grupo de 1.000 a 4.999 fueron rentables 33% de los traders. O sea, de 100 traders, 33 eran rentables. Acá de 100 traders, 21 eran rentables. Quiere decir que perderían. O sea que estos perdían casi 80. ¿Verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, en el último grupo, de 5.000 a 9.999 o más, o $10.000, ya casi 40 de 100 eran rentables. O sea, casi el doble del primer grupo. Entonces nosotros empezamos a fijarnos, bueno, ¿por qué
es ¿por qué las personas que tienen cuentas mayores tienen mayor dinero? José me dice que los porcentajes cree que corresponde a la rentabilidad. No, efectivamente no es así. O sea, no significa que esos traders tuvieron 21% de rentabilidad, no es así, sino que de 100 traders, 20 fueron rentables. O sea, entre sus operaciones netas, estuvieron en positivo, independiente de que si ganaron 10 veces, una vez, $10, $100, $1.000.000, independientemente de eso, ¿verdad? Y para lo que me decía Enrique, efectivamente, si tú tienes 5.000 en tu cuenta, $5.000, lo máximo que deberías exponerte dentro del mercado son operaciones que sumen $50.000. Bien, entonces, ¿por qué empieza a incidir? ¿Por qué empieza a incidir esto dentro de nuestra cuenta? Muy fácil. O sea, por ejemplo, un error típico es muchas personas que dicen, bueno, dentro de este mercado voy a iniciar con montos muy pequeños para probar qué tal me va dentro del mercado. Pero ¿qué sucede? Que como hay montos tan pequeños que no alcanzan a abrir ni siquiera el monto mínimo de un lote, entonces, por ejemplo, allí ustedes se fijan que que únicamente se tendrían que apalancar a veces hasta obligatoriamente. Perfecto. Y que los márgenes retenidos van a ser altos, y como aprendimos que cuando el margen retenido es muy alto y el margen libre es muy pequeño, se nos puede cerrar una operación por margin call. Perfecto. Entonces aquí nosotros vemos un poco más detalladamente la razón de lo que les acabo de mencionar. Aquí nosotros vemos el gráfico, vemos las estadísticas un poco más ordenadas y vemos el apalancamiento versus la rentabilidad. Entonces también vemos que aparte de tener unos tamaños de cuenta dentro de estos rangos, aquí estamos viendo ahora los máximos, también había un apalancamiento promedio de esas cuentas. El apalancamiento promedio de esas cuentas, por ejemplo, las que tuvieron únicamente una cuenta hasta $1.000, se tendieron a apalancar 26 veces a 1. Se empieza a exceder de las 10 veces que nosotros hemos detectado, y solamente 20% de esos traders fueron rentables. Eso quiere decir que la mayoría les empieza a ir mal. Aquí, por ejemplo, en este rango, por ejemplo, aquí vemos que cuando teníamos $5.000, tendíamos a apalancarnos 6 veces a 1, ¿verdad? Y éramos rentables solamente 33% de los traders. Y aquí, por ejemplo, en el grupo más grande, tendemos a utilizar menos apalancamiento y éramos cada vez más rentables. Entonces empezamos a ver una relación inversa, que entre más capital nosotros tenemos, tendemos a utilizar menos apalancamiento. Y cuando esto sucede, por eso se da la relación positiva, que entre más capital, mayores probabilidades de ser rentable en el tiempo. Perfecto. Entonces, ¿cómo ordenamos? Por ejemplo, si ¿eso por qué sucede? Es una buena pregunta. ¿Por qué sucede? Porque las personas aspiramos a adquirir ciertos valores por PIB que nos representen utilidad. Por ejemplo, si multiplicamos 1.000 por 26 veces, nos da 26.000. Eso nos da unas operaciones aproximadamente de 26.000 unidades. ¿Verdad? Aquí 26.000 unidades nos da aproximadamente que ganábamos o perdíamos 2,6 pips por cada movimiento de PIB que hubiese dentro del mercado. Aquí, por ejemplo, en el del medio, en el grupo del medio de los $5.000, si lo multiplicamos por 6 me da 30. Aproximadamente el valor por PIB me daba $3. Empieza a ser satisfactorio. Por ejemplo, si yo me gano $10 diarios, bueno, ya empiezan a ser $30. Por ejemplo, 10 pips. Si me gano 100, bueno, ya son 300. Entonces, ya empieza a variar. Y ya empieza a llegar en unos niveles muy parecidos. Por ejemplo, 2,6 a $3 de valor por PIB es muy parecido. Entonces son niveles de rentabilidad que nos satisfacen a los traders.
Entonces a los diferentes traders independiente del valor que nosotros tengamos dentro de nuestra cuenta. Por ejemplo, aquí con los de 10.000, si multiplicamos 10.000 por 5 me da 50.000 dólares en operaciones abiertas. Aquí, por ejemplo, ganaría o perdería 5 dólares, muy parecidos, ya un poco más elevado obviamente que los anteriores, pero empezaría a ganar o a perder 50 dólares. Es satisfactorio, es válido con respecto a lo que yo tengo en mi cuenta. Bien. Entonces así es como nosotros identificamos el rango de 10 veces a 1. Si nosotros tomamos el rango inicial, que era de 5.000 dólares, 5.000 por 5, por las 50.000 veces, o sea, si dividimos las 50.000 veces, que era en promedio lo que nosotros sabríamos, 50.000 entre 5 me da 10 veces. Entonces allí dentro de ese rango, me da ese valor de 10 veces a 1 para optimizar la rentabilidad, optimizar las probabilidades de obtener rentabilidad en el tiempo. Y otro factor, por ejemplo, vamos a ver esta nueva, ya cerrando el tema, ya hablamos bastante amplio acerca del apalancamiento. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco más en detalle. Si nosotros asociamos esto que estamos próximos a ver con lo que aprendimos anteriormente, estoy seguro que las probabilidades ya no serían de que 40 traders de cada 100 serían rentables, sino que aumentaría mucho más esa probabilidad. Entonces, aquí que estamos viendo esa estadística. Aquí que estamos viendo, en este gráfico nosotros estamos viendo las operaciones ganadoras en FXCM. Nosotros hicimos una investigación hace un par de años con las más de 150.000 cuentas que tenía en ese momento FXCM. Ahora tiene más de 185.000 cuentas a nivel mundial, lo cual es un gran universo estadístico para recopilar información de datos. Aquí nosotros vimos los pares majors, se analizaron las operaciones que se hacían en esos pares y se analizó el porcentaje de veces que eran ganadoras las operaciones. Si nos fijamos, me gusta mucho este gráfico porque es muy interesante. Vemos que más de la mitad de las veces los traders tenían operaciones ganadoras. Por ejemplo, en el eurodólar, que es la divisa más transada, casi el 60% de las operaciones nosotros teníamos posiciones ganadoras y un 40% perdedoras, más de la mitad. Más de la mitad nosotros teníamos la razón. Por ejemplo, aquí en el par cruzado, por ejemplo, el dólar australiano frente al kiwi, frente al neozelandés, el 70% eran operaciones ganadoras. Eso es una gran cantidad. Entonces nosotros, si nos retornamos, o sea, si vemos un poco más atrás, preguntamos entonces por qué los valores son tan bajos. Aquí incide un factor nuevo y es la relación de riesgo-recompensa. Vamos a verlo en la siguiente gráfica. La relación riesgo-recompensa es muy importante. ¿Por qué? Aquí estamos viendo el detalle, un poco más en detalle esas gráficas. Y aquí vemos la relación de riesgo-recompensa de los traders de FXCM. Aquí vamos a analizar el promedio de ganancias y pérdidas por operación en pips. En rojo vamos a ver los pips, el promedio de pips perdedores por cada par de divisas. Y en azul vamos a ver el promedio de pips ganadores en cada par de divisas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algo muy interesante. Aquí vemos que, por ejemplo, el eurodólar, que ahorita teníamos aproximadamente un 60% de operaciones ganadoras, vemos que cuando ganamos 65 pips en promedio. Pero cuando perdemos, o sea, en el 40% de esas pérdidas, en promedio perdíamos 127 pips, casi el doble de lo que ganábamos. O sea, teníamos una relación de riesgo-recompensa como inverso. O sea, estamos dispuestos a perder 2 porque quiero ganar 1. No tiene sentido.
Entonces, por ejemplo, eso es lo que nosotros nos empezamos a fijar y que nos da una de las informaciones más interesantes. En promedio nosotros tendríamos que ganar, por ejemplo, casi 3 operaciones para empezar a ganar. ¿Por qué? Porque la primera se nos come con la primera pérdida. Tenemos la segunda operación y ya neteamos, quedamos casi en cero. Y la tercera operación tendríamos que ganar para poder empezar a ver la ganancia de 65 pips. Entonces es bastante irónico, bastante extraño, uno podría decir hasta absurdo, de que uno tenga este tipo de comportamientos, pero aquí uno empieza a encontrar aquí más que todo la relación con las emociones. Las emociones y el comportamiento humano. Si te fijas bien, por ejemplo, es muy usual que el ser humano, nosotros con las pérdidas seamos más tolerantes. Nosotros a veces somos más tolerantes porque tenemos la esperanza. Somos un poco, pues sí, tolerantes es la palabra, con esto, románticos, de esperar de que cuando fallamos en un análisis se va a revertir en cualquier momento. Pero eso no sucede así, con mucha frecuencia. Entonces nosotros dejamos correr y correr y correr las pérdidas hasta un momento en que ya no aguantamos más o nuestra cuenta lo cierra por un margin call o lo cerramos ya manualmente porque se nos ha comido casi toda nuestra cuenta y nos damos cuenta que ya hemos perdido mucho. ¿Y qué pasa con las ganadoras? Que las dejamos correr o las cerramos antes de tiempo porque tenemos miedo de perder esas ganancias. Entonces, por querer asegurar ganancias, por querer hacer esa toma de ganancias, muchas veces la hacemos antes de tiempo y no dejamos correr las operaciones. Bien, ¿cómo se puede solucionar eso? Perfecto, esto es lo que nos interesa, cómo manejar esto. Muy fácil, con stops y límites, así de sencillo. Guardando una relación de riesgo-recompensa de por lo menos 1-1, pero lo ideal es que sea 2-1. ¿Qué significa con los stops y los límites? Hoy no los había mostrado, pero en la parte de acá, cuando uno presiona en avanzado, me aparece la opción de fijar stops y límites. Uno recomienda siempre fijar stops y límites con base en nuestro análisis, con base en nuestra estrategia. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en pips. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con la relación de riesgo-recompensa con los traders de FXM? Teníamos un stop a 2, a una distancia de 2 veces, pero estamos dispuestos a ganar 1. Entonces, por ejemplo, si yo ganaba 2 veces, ganaba 2 pips, pero si perdía 2 veces, perdía 4 pips. Entonces, si yo hacía el neto, 4 menos 2 me da menos 2, entonces termino perdiendo. O por ejemplo, si ganaba 3 veces. Por ejemplo, si ganaba 3 operaciones, ganaba 3 unidades. Pero perdía 2 nomás, o sea, tenía menos pérdidas. Como sucedió ahorita, el 40%. Tenía 2 pérdidas, pero me daban 4 pips. Y tenía nomás 3 ganancias que me daban 3 unidades, o 3 pips, digamos. Entonces, si hacemos el neto, 3 pips menos 4 me daba menos 1 pip. Entonces, en el neto terminaba perdiendo, así hubiese tenido más operaciones ganadoras. Perfecto. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Muy fácilmente, teniendo la relación de riesgo-recompensa de por lo menos 1-1. O por lo menos, o lo que yo les recomiendo, cuando hay una tendencia más o menos en rango, una tendencia tímida, 2-1. Si la tendencia es mucho más marcada, podríamos ponerla 3-1, 4-1 incluso. Eso se los digo como de manera de tips, pero esto vayan adquiriéndolo cuando tengan un poco más de experiencia. Pero 1-1 es lo recomendable mínimo, pero 2-1 es como la regla que deberíamos usar de manera general. La relación de riesgo-recompensa de que pierdo 1, pero voy por un objetivo de 2. Eso quiere decir que si, por ejemplo,
Mi stop está a 50 pips. Mi objetivo debería estar a 100. Bien, allí ya varía después. Desde que nosotros mantengamos esta relación, ya varía después si nosotros utilizamos una estrategia con stop fluctuante, con stop dinámico, etcétera. Pero la idea es mantener esta posición. Bien, y así nosotros despejamos o dejamos de lado, o sea, los stops son importantes porque muchas veces nos dejan, y los límites, porque nos dejan, nos ayudan a dejar de lado las emociones. Las emociones son muy importantes porque cuando nosotros tenemos una cuenta real y vemos fluctuar el dinero real, aquí por ejemplo no nos importa porque es dinero ficticio, pero cuando vemos fluctuar dinero real dentro de nuestra cuenta, es bastante difícil poderse controlar. Se los digo por experiencia propia y por muchos traders que también pues lo conversamos, y pues saben que es así los que tienen cuenta real. Por ejemplo, en el ejemplo inicial de que perdimos, por ejemplo, iniciamos con $10,000 y en este momento tenemos 8,000, o sea, haber perdido $2,000 en unos cuantos minutos, o sea, emocionalmente a uno les empieza a afectar. Bien, entonces por eso, si tenemos en cuenta los stops, nos ayuda a dejar de lado este tipo de asuntos, y también si tenemos en cuenta los tamaños de lote que nosotros vamos a operar. Perfecto. Todo esto incluyéndolo dentro de nuestro análisis. Nosotros cuando analizamos el mercado, que si va hacia arriba, que si va hacia abajo, que si hay una tendencia, que si hay un rango, etcétera, nosotros involucramos todo esto que hemos visto. Perfecto. Entonces, creo que ha sido un webinar, un gran webinar el día de hoy. Va a quedar registrado en los próximos días. Voy a estarlo enviando porque realmente cubrimos mucho material, incluso en otros que habíamos realizado desde del mismo tema. Entonces, va a quedar un buen registro. Afortunados que hemos participado el día de hoy en este. Vamos a ver un poco las conclusiones y los tips como para redondear la información. Recordemos que el apalancamiento es una herramienta que permite operar con volúmenes mayores a los que tenemos dentro de nuestra cuenta o al capital que tenemos en la cuenta. Nosotros observamos, teníamos $10,000 y podíamos abrir operaciones de 1.000.000 de euros, $1.000.000. Entonces eso significaba operar volúmenes mayores al que teníamos en nuestra cuenta. Operábamos volúmenes de 1.000.000 cuando nosotros teníamos 10,000. Cuentas con niveles de apalancamiento menor de 10 veces a 1 tienden a ser más rentables en el largo plazo. ¿Cuáles son esas cuentas que tienden a utilizar menores niveles de apalancamiento? Las que tienen por lo menos $5,000 o más. Perfecto. También es importante manejar una relación de riesgo-recompensa de al menos 1 a 2 para optimizar nuestras operaciones. También los stops y los límites como herramienta clave para gestionar el riesgo en todas nuestras operaciones. Hay personas que nos dicen que les gusta operar sin stops y dicen que porque a veces dejan correr en una cuenta demo y que al final corrigen, pero muchas veces no tienen en cuenta los márgenes. Muchas veces no tienen en cuenta los márgenes libres y a veces tienen una cuenta demostrativa con un valor muy grande. Y a veces, por ejemplo, hay errores que ponen stops muy cercanos y no dejan mucho oxígeno al movimiento. Entonces dejan stops muy cercanos y se les cierra antes de tiempo, antes de la corrección. Por último, exacto, Enrique, eso es un error grave, no poner stops. Y por último, un margin call. Un margin call sucede cuando nuestro margen libre llega a 0. Y eso significa que perdimos control sobre nuestra cuenta. Por ejemplo, ahorita, cuando se nos ejecutó el margin call al inicio de la presentación y perdimos $1,000 en un minuto, literalmente en un minuto,
allí no teníamos control sobre nuestra cuenta, no tuvimos tiempo de actuar, no tuvimos tiempo de analizar, no tuvimos tiempo de hacer nada. Entonces por eso decimos que perdemos control sobre ella. Perfecto. Este tipo de retrocesos es importante, o sea, los movimientos cuando abrimos una posición, muchas veces, por ejemplo, el margen libre es importante, porque, por ejemplo, si nosotros compramos porque pensamos que el precio en X instrumento iba al alza, y el margen libre es muy pequeño, ustedes saben que a veces el margen, la tendencia y mi operación va a seguir al alza, pero ustedes saben que siempre va haciendo retrocesos, o sea, movimientos así, nunca es una línea recta hacia arriba. Entonces, en alguno de esos retrocesos o pullback que uno les menciona, si tenemos el margen libre muy pequeño y tenemos cuentas con un valor de cuenta muy pequeño, en alguno de esos retrocesos, ¡pum!, se nos cierra con un margin call. Cuando si hubiésemos tenido una cuenta mayor, la operación hubiese seguido abierta y hubiésemos ganado dinero. Perfecto. Entonces, espero que haya quedado todo claro. Les recuerdo que el día de mañana vamos a ver la parte del curso Relámpago parte 3. Mañana vamos a hablar de una estrategia simple, bastante útil. Va a ser a las 12 del día, hora de Nueva York, a la misma hora que comenzó el día de hoy la parte 2 del curso Relámpago que acabamos de terminar. Perfecto, recuerden que pueden escribirnos a info@diariofx.com. Por favor, les solicito que ahorita llenen el formulario o la encuesta que les aparece. Mi nombre es Chico Urrutia, por si me quieren calificar, y así poder tomar retroalimentación de lo que ustedes me quieran decir y poder ir mejorando con base en lo que ustedes me digan. Daniel me pregunta que dónde puedo ver nuevamente el webinario grabado. Perfecto, vamos a aprender. Ingresamos diariofx.com. Cuando vemos en educación nos aparece biblioteca de webinars. Aquí cuando hacemos clic en biblioteca de webinars nos van a pedir nuestros datos, los vamos a ingresar y nos va a aparecer las opciones para ver los webinars. Entonces nos van a aparecer diferentes carpetas que hablan de mercado, plataforma, curso relámpago. Allí en los del curso relámpago vamos a poder ver estos próximamente. La grabación debe estar en unos próximos días, la de hoy, porque primero debe haber como unos pasos de edición de la parte técnica, audiovisual. Y después de esto ya va a quedar registrado. No creo que vaya a ser mañana, sino por ahí en la próxima semana ya vamos a poder estar viendo este video para los que quieran guardarlo porque quieren repasarlo. Perfecto. También les recuerdo algo que les quería mencionar. Por ejemplo, aquí en educación, cuando vemos videos de análisis técnico, también hay otros videos muy interesantes, muchas personas no lo ven, yo se los recomiendo. Aquí, por ejemplo, cuando vemos el video del MACD, el primero, vemos cómo entendemos esos retrocesos que les mencionaba y que por eso era muy importante tener el margen libre. A veces el precio se va a mover a nuestro favor, pero en uno de esos retrocesos se nos cierra por margin call por no tener el suficiente margen libre. Entonces es por eso tan importante los balances que nosotros manejemos dentro de nuestra cuenta. Perfecto. Entonces ya con esto quería cerrar. Les voy a enviar el link a través de el chat. Cualquier duda o consulta, escríbanos a info@diariofx.com. Lo vuelvo a repetir. Y pues hasta una próxima. Que estén muy bien. La próxima semana también me van a poder encontrar en el webinar que vamos a hablar acerca del curso 360. Es un curso exclusivo ya para clientes reales, los que ya tengan cuenta real. Pues nos vemos en este seminario. Que estén muy bien, buena suerte y que tengan buena tarde y que tengan una buena sesión en lo que queda del día
y lo que venga en los próximos, en las próximas horas.